Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Este corresponde a una serie de videos en donde aprenderemos lo más básico del programa de SolidWorks. Para esta ocasión, nosotros veremos cómo es el ambiente de SolidWorks. Sabremos cómo abrir un nuevo archivo de pieza, de ensamble, de dibujo, y también empezaremos a conocer un poquito más del ambiente de trabajo del programa de SolidWorks, es decir, cuál es el área de trabajo, los menús, la barra de herramientas, las paletas laterales, etc. Daremos inicio. Entonces, cuando nosotros abrimos el programa de SolidWorks, lo primero que nos encontramos es una ventana muy similar a la que yo tengo. Todo depende de la versión de SolidWorks que ustedes tengan. En mi caso, con la versión 2019, al momento de abrir el programa, aparece en automático esta ventana, en donde está dividido en inicio, reciente, información y alertas. En la parte de inicio, nosotros vamos a tener tres secciones: la de nuevo, documentos recientes y carpetas recientes. Todo depende de su versión. También aparecerá la parte de recursos. Ahora, en la parte de nuevo, nosotros podemos iniciar un nuevo documento, ya sea de pieza, es decir, de alguna pieza individual, o cuando nosotros ya tenemos dibujados o modelados más de una pieza, podemos hacer uso del archivo de ensamblaje, o sería lo recomendable. A pesar de que nosotros también podemos empezar desde cero un ensamblaje, es decir, sin contar con ninguna pieza, yo les recomiendo mucho que primero empiecen a hacer el dibujo de sus piezas y posteriormente ya nada más las lleven a un ensamble. Después de eso también tenemos el de dibujo. Eso es en palabras del programa de SolidWorks. Sin embargo, nosotros sabemos que podemos llamarlo plano, ¿no? La ventaja con SolidWorks es que esos planos inclusive ya nos da la opción de elegir hojas ya normalizadas, es decir, hojas de tamaño que dependiendo de la norma que nosotros elijamos es tanto la orientación, pero también el tamaño de hoja. Y ya después, en documentos recientes, son los archivos que nosotros hemos trabajado, los últimos, ¿vale? Aquí en ver todo me despliega una opción en donde ya son de más archivos que he trabajado, y aquí les doy un ejemplo de piezas que yo últimamente he hecho. Cuando dice archivo no encontrado es porque yo en algún momento o lo cambié de carpeta o le cambié el nombre. Pero pues bueno, más o menos así es como podría lucir esta parte de documentos recientes. Ahora, para tener una mejor administración de su trabajo, yo les recomiendo mucho tener carpetas, sobre todo cuando se va a trabajar con algún ensamble. Entonces los ensambles es muy recomendable que no estén en diferentes carpetas, sino que estén una sola, para lo cual yo al menos en mi quehacer tengo carpetas que tienen que ver con las materias que yo imparto. Por ejemplo, hay materias que yo las he reunido en una sola, como es el caso de dibujo mecánico, porque dependiendo de la universidad en la cual esté yo trabajando, hay materias que comparten muchos temas en esas diferentes universidades. Pues por ejemplo, dibujo mecánico es una asignatura de una universidad. Para otras universidades comparte varios temas con dibujo técnico e industrial o dibujo asistido por computadora, y en algunos casos con el de diseño asistido por computadora. Sin embargo, pues bueno, también doy otras materias en donde es temas de cinemática o de dinámica, y ya de ahí yo tengo carpetas que son especiales para ensambles de piezas que se conforman de varias piezas a su vez. Entonces, por ejemplo, tengo una de collarín, una de una mesa,
o también materias que yo doy de manufactura asistida por computadora, etcétera, etcétera, ¿no? De diseño de elementos de máquinas, todas las partes de prácticas que tengo de ingeniería asistida por computadora, y ya de ahí, pues bueno, ya son casos particulares, por ejemplo, de mecanismos, de mecánica para la automatización, etcétera. Entonces, pues bueno, más o menos esto es en la primera pestaña de inicio. En reciente ya nosotros podemos ponerle por documentos o por carpetas, que era algo muy similar a lo de inicio. En realidad aquí ya nada más es porque tengo más espacio para poder visualizar esos archivos, documentos o en la parte de carpetas. En la parte de información nosotros tenemos la introducción a SolidWorks, que si ustedes lo abren es un archivo que es un PDF, pero que ya está guardado en su computadora al momento de que ustedes instalaron el programa de SolidWorks. Y también tienen tutoriales por parte del programa. Ahorita más adelante les digo de dónde se van a obtener estos tutoriales, o de la formación de MySolidWorks. Y en alertas es únicamente de algunas modificaciones que se han hecho al programa y que pues bueno, ustedes pueden descargar. Entonces vamos a la parte de inicio y nos vamos a ir en el caso particular bajo un método digamos que nosotros podemos encontrar inclusive mencionado en el mismo programa, que lo ideal es primero hacer una pieza. De la pieza yo ya me puedo saltar al dibujo, o de la pieza, de un conjunto de piezas puedo hacer un ensamble, y del ensamble ya me puedo pasar al dibujo. Entonces vamos con esta parte de lo de pieza. Vamos a ponerle que quiero un nuevo archivo de pieza y espero a que cargue. Cada vez que nosotros vamos abriendo nuevos, tiene un contador el programa. A mí, por ejemplo, como yo ya había abierto hace un momento un archivo nuevo de pieza, pero lo cerré, ya me hace el conteo que este sería mi pieza número 2. Entonces vamos a conocer un poquito más de qué es el ambiente de SolidWorks, y ya de ahí esto nos va a servir sobre todo cuando en posteriores videos que yo les dé, yo ya mencioné algunas palabras y ustedes sabrán a qué parte del mismo programa yo me estoy refiriendo. Para esto nosotros vamos a tener que esta área que ahorita yo estoy señalando con mi puntero del mouse se llama área de trabajo o zona de gráficos. Inclusive también eso sirve porque cuando ustedes estén siguiendo los tutoriales del mismo programa, les dice da clic en la zona de gráficos o en el área de trabajo, ¿no? Entonces es esta zona. Posteriormente de eso nosotros vamos a tener el menú. Aquí donde está la palabra de SolidWorks tenemos una flechita en la cual nosotros podemos desplegar el menú. En esta parte nosotros tenemos el de archivo, edición, ver, insertar, herramientas, y nosotros tenemos la opción de que al momento de haber dado clic se despliega. Si nosotros quitamos el puntero del mouse de ahí y damos por ejemplo clic en la zona de gráficos, este menú en algunas ocasiones se va a ocultar, pero cuando nosotros estamos trabajando con algunas otras cosas, o si no dimos clic en nada, entonces ese menú va a permanecer activo. Pero yo puedo también fijarlo. Aquí tengo una tachuelita en la cual yo puedo hacer que ese menú esté fijo como lo tenía hace un momento, o se esté ocultando de manera automática. Depende del tamaño de su monitor. Cuando es pequeño, a lo mejor les conviene que se oculte de manera automática. Sin embargo, si el tamaño de su pantalla es lo suficiente, entonces les recomiendo mucho que sí lo tengan anclado. ¿Para qué? Para ya no tener que perder tiempo en estarlo desplegando. Ahora, dentro de este menú
Es algo muy similar a lo que también tenemos de la parte ofimática en cuestión de qué podríamos llegar a encontrar de manera general dentro de cada uno de estos. Por ejemplo, dentro de archivo pues tenemos nuevo, abrir, etcétera, ¿no? Tenemos todas estas opciones en la parte de guardar, imprimir, algunas propiedades. Obvio que no es igualito a la parte de los menús de ofimática porque pues bueno, estos atienden al origen del programa, ¿no? Tenemos la parte de selección. Aquí como no hemos trabajado nada, pues no podemos deshacer o rehacer. Podemos tener la parte de seleccionar, copiar. Esto de reconstruir es sobre todo cuando llevamos a cabo alguna modificación, es de que se vuelva, digamos, como a cargar, que para algunos otros programas podría ser como una especie de un F5. Y en ver nosotros vamos a tener ya opciones relacionadas, por ejemplo, a la parte de visualización o las luces y cámaras, sobre todo para la parte de renders. En la barra de herramientas nosotros podemos encontrar lo del administrador de comandos, que ahorita paso a explicarles qué es esta parte. Pero nosotros podríamos tener que en la barra de herramientas y de comandos no tengamos todas las opciones que ahorita aparecen aquí. Entonces, cuando nosotros no la encontramos y estamos siguiendo un tutorial, podremos venir aquí para poderlo activar. Tenemos la parte del espacio de trabajo, la interfaz con el usuario, cuando nuestra pantalla es táctil, cuando queremos pantalla completa sin que nos esté estorbando el menú, nuestra barra de herramientas, etcétera, ¿no? Si nosotros necesitamos insertar algo en la parte de herramientas, también nosotros podemos hacer parte de las selecciones, o ya nos podemos pasar algo particular, por ejemplo, del SolidWorks CAM cuando estamos en la parte de CAM, el manejo de ecuaciones, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, en los modos de visualización, si es que ya tenemos más de una pieza abierta o trabajada, cómo las podemos reorganizar para que aparezca, por ejemplo, de una a la vez, o que ya aparezcan mosaicos horizontales o verticales, etcétera. Nosotros aquí es donde vamos a poder obtener en este menú, en donde está el signo de interrogación, el acceso, por ejemplo, a la parte de la bienvenida o de los tutoriales, como les había dicho. En esta parte de los tutoriales le voy a dar este clic para que nada más tengan una idea. En automático se reduce el tamaño de la pantalla o de la ventana más bien de nuestro programa de SolidWorks. Aquí es donde yo les decía, si su pantalla no es de un buen tamaño o es de tamaño reducido, entonces a lo mejor les conviene tener oculto esto porque ya van a tener muy encimados sus iconos. Ahora, en la parte de tutoriales nosotros tenemos divididos los tutoriales dependiendo del nivel de aprendizaje que ustedes ya tengan. Por ejemplo, si no saben hacer nada, les recomiendo mucho que se vayan a esta parte de empezar a trabajar, y entonces les aparecen los tutoriales sugeridos con los nombres e inclusive un tiempo aproximado de lo que ustedes podrían llegar a tardar en realizar cada uno de los tutoriales. Ya en técnicas básicas, nosotros podríamos aprender, como su nombre lo dice, de lo más básico, y ya de lo intermedio al avanzado serían técnicas avanzadas. Tenemos también la parte de herramientas de productividad, la evaluación del diseño, la preparación y para la obtención ya de casos particulares, como por ejemplo podría ser algo relacionado a un ensamble ya mucho más elaborado, en la cual nosotros no vamos a tener que realizar el diseño de las piezas, sino únicamente el tenerlos que ir jalando para un archivo de ensamblaje, ¿no? Pero ya son de piezas hechas. Y aquí están todos los tutoriales de SolidWorks, nada más que vienen por nombre, y al momento de pasar el puntero del mouse por encima ya nos viene la imagen en pequeño. Y así, inclusive hasta si nosotros queremos ver parte de las o cuando ya tenemos más bien certificaciones de las relacionadas al programa de SolidWorks. Entonces,
yo ahorita voy a cerrar la parte de tutoriales, en automático se ajusta la pantalla. Y la otra forma en donde nosotros podemos acceder a la parte de tutoriales es justo teniendo este icono, que no es precisamente a través del menú, pero es el mismo acceso, en donde podríamos volver a ingresar a la parte de tutoriales si es que no queremos tener anclado la parte del menú, y a su vez pues bueno, tener que estar accediendo a la parte de tutoriales o algunos otros, pues bueno, lo podemos hacer de manera directa en esta parte. Ahora, en el lado izquierdo de nuestra pantalla, de manera vertical, como si fuera una paleta, vamos a tener un menú en el cual nosotros vamos a tener una interacción, digamos, de manera sensible con el programa. Es decir, el programa puede detectar qué es lo que realmente se está trabajando y de ahí brindar una mejor información en este menú. Ahora, de manera automática y general, si no hemos realizado nada, entonces va a aparecer el gestor de diseño del Feature Manager. En esta parte nosotros podemos ir observando, por ejemplo, el historial, anotaciones que llevemos hechas, los materiales, si es que nosotros ya lo hemos estado especificando, y de lo más importante sería el que nosotros tenemos el nombre de los planos principales de nuestro programa de SolidWorks, los cuales son el alzado, el de planta y vista lateral. Para eso ahorita yo voy a poner, por ejemplo, la vista en isométrico, y voy a poner en visualizar los planos primarios o principales, para que nosotros podamos tener una idea de cómo lucen. Entonces está el alzado, el de planta y el de vista lateral. Si yo no le pusiera esto, es lo que ustedes lograron visualizar hace rato, que era la parte de que nada más se veía el de alzado, se veía una línea porque es perpendicular al de alzado, pero esa línea era horizontal, y cuando le señalé el de vista lateral, nosotros veíamos una línea vertical. Es por eso que yo ahorita seleccioné tanto la vista en isométrico y el modo de visualización de los planos primarios o principales. Yo casi siempre los tengo ocultos. ¿Por qué? Porque en algún momento puede llegar a estorbar, ¿no? Cuando nosotros ya empezamos a trabajar algo, que tenemos más de un croquis, que ya empezamos a generar sólidos, entonces en esta parte del gestor de diseño va a ir creciendo, es decir, nuestro árbol de operaciones se va a ir acomodando de una manera cronológica de lo que nosotros estamos trabajando, es decir, el croquis 1, croquis 2, o a lo mejor se tiene una extrusión para generar algún sólido, posteriormente le realizamos un corte, etcétera, etcétera, y es aquí en donde va a ir creciendo. Ahora, cuando nosotros llevamos a cabo alguna operación, es decir, estamos trabajando ya sea en un croquis o en alguna herramienta de las de croquis, que podrían ser los de los círculos, rectángulos, líneas, en ese momento cada herramienta o icono, al momento de activarlo, va a tener asociado algunas propiedades. Es por eso que existe esta pestañita del administrador de propiedades o Property Manager, y estas dos son las que vamos a estar nada más trabajando en esta serie de videos tutoriales. Y ya posteriormente nosotros vamos a ver que hay otros tantos, por ejemplo el de configuración, Configuration Manager o administrador de configuración, la parte de Theme Expert Manager, o cuando nosotros queramos administrar las apariencias, o el Display Manager. Y ya cuando nuestra versión de SolidWorks tiene de manera automática la parte de CAM, pues bueno, serán estas tres últimas pestañas: en el árbol de rasgos, en el árbol de operaciones y en el árbol de herramientas de CAM. Con estas flechitas nosotros podemos irnos moviendo de igual manera. Cuando nuestra pantalla de la computadora es pequeña, pues posiblemente inclusive aparezca un poquito más reducido y nosotros tengamos que estar navegando. Ahora,
En la parte superior, aparte del menú, nosotros tenemos los iconos de acceso rápido, que sería la parte eh, de nuestra bienvenida del programa de SolidWorks. En archivos nosotros podemos sacar de nuevo de pieza, de crear un dibujo desde una pieza que yo ya esté trabajando de momento, o crear un ensamble de las piezas que yo ya tenga abiertas, ¿no? En la parte de abrir es abrir de manera general, abrir un documento reciente o buscar en carpetas recientes. Y en la parte del icono del disquete de 3,5, nosotros tenemos varias opciones que pueden ser de guardar, guardar como, guardar todo. Sobre todo esa es muy útil cuando ustedes tienen varios archivos de pieza para poder trabajar un ensamble, o publicar archivos en eDrawings. Eso lo veremos en otros videos tutoriales, pero no sería de esta serie de videos. Podemos mandar a imprimir, tenemos vistas previas de configurar la página. Esta es la parte de actualización para poder tener alguna otra funcionalidad con nuestro puntero del mouse. Aquí en esta parte son las propiedades del archivo y también un acceso rápido en donde a la parte de configuración, en donde tenemos lo de las opciones: personalizar, guardar, los tamaños del botón, etcétera, ¿no? Entonces eso es de manera general en la parte superior. Justo abajo de esa nosotros vamos a tener algo que yo llamo cintillos. Sin embargo, nosotros vimos que teníamos la parte de las barra de herramientas, ¿vale? Entonces nosotros en esta barra o cintillo también es algo sensible, dependiendo de lo que estemos trabajando, es la que se va a tener activa. Si nosotros estamos haciendo un dibujo en 2D, se va a tener activa la parte de croquis. Si nosotros ya vamos a estar trabajando con un sólido, se va a activar de manera automática el de operaciones. Y así tenemos otras tantas de tinta de croquis, calcular, cotas, complementos. En la parte de complementos nosotros podemos activar y desactivar alguno de esos complementos, como podría ser el SolidWorks Motion, que es para la parte de animación de algún ensamble, por ejemplo, que yo le quiera asociar movimientos rotatorios, lineales, etcétera, y que se haga en determinado tiempo, ¿no? Tengo otros tantos que, por ejemplo, de los más utilizados es la parte del SolidWorks Toolbox, en donde yo tengo todo una librería o biblioteca de piezas ya hechas y que yo puedo estar configurando para poder utilizar, sobre todo en la parte de ensambles. Puedo llevar a cabo simulaciones, como por ejemplo podría ser la parte del análisis de elemento finito. Puedo hacer de análisis también de fluidos, o de, por ejemplo, cuando estoy con la parte de plásticos, de inyección de plásticos, inspecciones, etcétera. Y aquí yo, por ejemplo, tengo por default siempre activo la parte de CAM, porque también doy materias de manufactura asistida por computadora. Entonces esto inclusive en la parte de croquis, operaciones o cualquiera de estas, yo puedo ir agregando más iconos dependiendo de qué es lo que yo utilice. Sin embargo, pues bueno, siempre van a aparecer los más utilizados. Y en la parte lateral derecha, que es lo que yo voy a encontrar, la parte de la bienvenida de los recursos de SolidWorks, tengo la parte de la librería, que ahorita, por ejemplo, este no está, como no lo di de alta ahorita en complementos, no, si yo le doy clic no me va a hacer nada, pero finalmente yo aquí puedo acceder a la parte de Toolbox, o puede ser también de mi explorador de archivos. Esta va a ser muy útil, sobre todo cuando yo ya esté de la paleta de visualización, cuando yo ya haya trabajado una pieza y esa posteriormente ya la esté trabajando en la parte de dibujo, es decir, para generar el plano, y es aquí donde yo puedo obtener vistas para poder arrastrarlos al área de trabajo. Este de aquí va a ser de apariencias o escenas, en donde yo puedo agregarle apariencias de color a una pieza ya terminada,
ya sea de manera general o particular de alguna zona o alguna cara, etcétera, o de una sola operación. Puedo tener escenas para la parte de renders o inclusive también para visualizar de alguna manera rápida cómo se visualizaría la pieza en determinado tipo de escenarios, o puedo agregar alguna calcomanía de igual manera a alguna parte de mi dibujo. Entonces de aquí, por ejemplo, esto sería prácticamente todo lo que sería nuestro ambiente de trabajo. Y algo que se me olvida mencionar, en la parte inferior nosotros vamos a tener el modelo cuando lo estamos trabajando apenas en un 2D, 3D. Puedo tener inclusive poder capturar de diferentes vistas, y en esta parte de estudio de movimiento era lo que yo les decía del SolidWorks Motion, en donde yo como ahorita lo tengo activo, si yo ya tengo un ensamble hecho en donde va a tener movimiento relativo las piezas entre sí, yo aquí podría empezar a grabar inclusive secuencias en determinado tiempo. Y ya hasta abajo de todo, en algunas versiones, dependiendo de a partir de qué versión ustedes tengan, pero tienen acceso directo también a la parte de unidades, que eso sería algo que se va a explicar, pero en un siguiente video tutorial. Entonces hasta aquí llegamos. Esta es la forma en la cual vamos a conocer nuestro programa de SolidWorks, y ya cuando hayamos iniciado un nuevo documento o archivo de pieza y tengamos ya un croquis hecho, inclusive la parte de un sólido, les voy a explicar este otro que va a valer más la pena que podamos ver, por ejemplo, las diferentes orientaciones o los estilos de visualización, o que podamos ocultar o mostrar algo, pero eso va a tener más sentido cuando ya tengamos algo hecho en nuestra área de trabajo. Entonces hasta aquí le dejamos. Si les gustó el video, por favor un dedito arriba, pueden compartirlo con personas que saben que les pueda llegar a interesar, y también no olviden de suscribirse. Hasta luego.